Hola, bienvenidos a este curso de español. Soy Jerónimo y seré vuestro profesor, el que os irá presentando los contenidos, las estructuras para mejorar nuestro nivel de español. En este primer nivel, el objetivo es empezar a conocer los conceptos básicos, pero se sorprenderán de todo lo que vamos a progresar y de todas las posibilidades que nos ofrece este primer nivel con el que seremos capaces de expresarnos ya con cierta facilidad y entender muchas conversaciones en muchos tipos de situaciones. Muy bien, vamos a empezar con la fonética y con la pronunciación porque aunque en español es muy fácil, es mucho más fácil que en otras lenguas, hay algunas pequeñas cosas que tenemos que prestar atención y es importante, desde el principio voy a hacer mucho énfasis en esto, es importante pronunciar de la mejor forma posible, ya que así las personas nativas con las que hablemos nos entenderán y nuestra confianza subirá. De la otra forma se ocurriría lo contrario. También cuando las personas hablan de la forma correcta. Entonces es bueno memorizar nosotros en nuestra mente esa forma correcta de la pronunciación. Muy bien, vamos a leer el alfabeto en español, las letras, cómo se leen si tenemos que deletrear. ¿Ok? Vamos a ir por orden. Aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Ok? Una vez más. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. ¿Ok? Estas son las letras, cómo se leen las letras. Y si tuviéramos que deletrear nuestro nombre, serían la pronunciación que hemos dicho. ¿Ok? Después vamos a trabajar las vocales por un lado, que son muy fáciles y que siempre se pronuncian de la misma forma, y las consonantes que dividiremos entre las que son muy fáciles de pronunciar y siempre son iguales, de aquellas que son un poco particulares y tendremos que estudiar con un poco más de detenimiento. Y por último trabajaremos dos sonidos, no letras, dos sonidos especiales del español. Ok, vamos a ello. Muy bien, aquí tenemos las vocales. Ok, vamos a escribir, son 5 vocales. Ok, A, E, I, O y U. Ok, son las 5 vocales y muy importante, siempre se pronuncian igual. Esto nos diferencia de otros idiomas como el francés, que es difícil pronunciar las muchas o las I. En inglés las AES a veces son A, a veces son E, las I a veces es I. Es un poco más complicado, las vocales en español siempre son iguales. A, E, I, O, U. Y siempre igual, siempre de la misma forma. Muchos estudiantes tienen problemas cuando hay combinaciones, ¿ok? La AE o la combinación EI y yo quería decir mejor la combinación EI y la combinación AI.
¿vale? En la segunda persona de plural, la forma de vosotros, trabajaremos los verbos en los siguientes vídeos. Tenemos I, ¿ok? A más I es I, E más I, E. Entonces, importante retener en la memoria A, E, I, O, U. Vamos a practicar un poco, para eso vamos a escribir los nombres de los colores y de esa forma practicamos un poco también ese vocabulario y con 4 o 5 colores tenemos todas las vocales. Entonces, podemos empezar por blanco, ¿ok? White, ¿ok? Negro, ¿ok? Ya tenemos la A, la E, la O. La vocal I aparece, por ejemplo, en amarillo, ¿ok? Amarillo, yellow, white, black, yellow. Tenemos rojo, nos falta la U, yo creo, y tenemos la palabra azul, blue, ¿ok? Algún color más, por ejemplo, marrón, ¿ok? Brown, marrón, rosa, pink, ¿ok? Y verde es uno de los colores importantes, pienso. Verde. Entonces aquí con estas palabras blanco, negro, azul, amarillo, rojo, marrón, rosa, verde, tenemos un poco la pronunciación de todas las vocales y recordamos siempre igual. A, E, I, O, U. Ahora vamos a pasar a trabajar las consonantes. Muy bien, las consonantes las vamos a agrupar en dos tipos, en dos grupos. Aquellas que son fáciles, las easy, ¿ok? Ponemos aquí una cara feliz. Y aquellas que son un poco más especiales, un poco más difíciles, ¿ok? Especiales, ¿ok? Un poco más especiales. Y ponemos esta cara triste para expresar esa dificultad, pero no es tanto, ¿ok? No es tan difícil. Muy bien, vamos a empezar en orden diciendo todo el abecedario de nuevo y pondremos aquí cada vocal. Entonces, sin contar las vocales que hemos estudiado antes. Entonces, la primera es la P, la primera consonante. La siguiente es la C. Vamos a estudiar después. Después tenemos la D. ¿Okay? Después tenemos la vocal E. Después tenemos la F, también aquí. Después tenemos la G. Vamos a poner aquí. Después de la G tenemos la H, también aquí. Después tenemos vocal I. Después tenemos la J. Después tenemos la K. H-I-J-K. Después tenemos la L. Después tenemos la M. Después la N. A continuación, la ñ es un sonido, no es especial porque no está en otras lenguas, lo ponemos aquí. Después tenemos la O, que es una vocal, consonante P. Después tenemos la Q, que la ponemos aquí porque queremos hablar un poco sobre ella. O, P, Q, R, iría ahí. La S, la T, la U es una vocal, la V iría aquí, W,
X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas consonantes serían muy fáciles con todas las vocales: ba, be, bi, bo, bu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, y así sucesivamente con todas las consonantes más vocal. Y en la siguiente parte vamos a trabajar estas consonantes especiales y vamos a decir por qué son especiales. Bien, las consonantes especiales. La primera que dijimos que era especial era la C. ¿Ok? ¿Por qué es especial la C? ¿Ok? La C es especial porque dependiendo de la consonante dependiendo de la vocal que viene después, ¿ok? Va a ser un sonido diferente. Es decir, es una letra. La letra C tiene dos sonidos diferentes. El primer sonido, que sería K, sonido K, sería cuando esta C va seguida de las vocales A, O, U. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra casa o la palabra coche. ¿Ok? El sonido es k, 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 k. ¿Vale? Este sería su representación fonética internacional. Estas dos barras significan que es un sonido, que no es una letra. ¿Okay? Se escribe así entre dos barras para saber que nos referimos a un sonido. Entonces, casa, coche, ¿okay? House, car, pero cuando la C, cuando la C, cuando la C, ponemos aquí, es seguida, ¿okay? Seguida de la vocal I o de la vocal E, ¿ok? La vocal E o la vocal I, el sonido se representa así. Esto representa la boca y la lengua. ¿Ok? C, fi. ¿Vale? La palabra, por ejemplo, 5. ¿Ok? La palabra 5, 5. ¿Ok? Tenemos esta C y tenemos esta C, pero como la vocal que le sigue es la I, tenemos que pronunciar Z. Y como la vocal que le sigue aquí es la O, es k, 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 5, ¿okay? 5. O la parte preferida de la casa para mí, ¿okay? La cocina, kitchen, ¿okay? Igual, la C con la O, co, pero la C con la I es ci, cocina. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a la G. Muy bien, la letra G es muy parecido a lo que ocurre con la C. Okay, vamos a escribir aquí, la G tiene dos sonidos diferentes dependiendo de la vocal que va detrás de ella. Y las vocales son las mismas. Si va seguida de A o U, tendrá un sonido diferente a si va seguida de E o I. ¿Vale? El sonido cuando la G va seguida de A o U es un sonido suave. ¿Okay? La representación fonética es así, G suave. Sin embargo, cuando la, la G va seguida de E o I, la representación fonética es un sonido fuerte. ¿Ok? Esto sería ga, go, gu. Y la G con la es G, la G con la I es gi. Un par de palabras, por ejemplo, un gato, cat, de ánimo, o guante, ¿ok? Gloves, para las manos. Y con la E, una palabra que utilizamos mucho,
es gente, ¿ok? Gente. Y la G con la I, por ejemplo, Ginebra, ¿ok? Gin. Muy bien. Entonces, la G seguida de A es suave, ga, go, gu, seguida de A, de O, de U, y la G seguida de E o de I es fuerte, G, G. Bueno, vamos a seguir. Hay que decir un poco más sobre la G. Cuando queremos tener el sonido suave, pero con estas dos vocales, escribimos así. Es decir, sería sonido suave, pero con la E. O sonido suave, pero con la I. ¿Vale? Esto es cómo se pronuncia. Se escribe así. ¿Ok? Esta U nos indica que la G se va a pronunciar suave. ¿Ok? Y lo mismo con la I. Esta U nos indica que la G es suave, pero al mismo tiempo no pronunciamos la U. ¿Ok? La U nos indica que la G es suave. Por ejemplo, la palabra guerra, war. ¿Ok? Guerra. O la palabra, un nombre propio, por ejemplo, eh, mi, Miguel. ¿Ok? Miguel. ¿Ok? Michael. O guisante. ¿Ok? Es un alimento, pis. Entonces, ¿ok? En este caso, ¿ok? La U hace que la G se pronuncie de forma suave, pero la U en sí no se pronuncia. Y la última posibilidad para hacer un poco más complicado el tema de la G es cuando queremos realmente, si queremos pronunciar la U en esta combinación, si queremos pronunciar la U en combinación, por ejemplo, si queremos tener esto, ¿vale? Si queremos que sí se pronuncie, sí, necesitamos, se escribe, ¿ok? Esta es cómo se escribe con dos puntitos. ¿Ok? Se escribe con dos puntitos y en este caso sí se pronuncia la U. Y un ejemplo es el animal, el pingüino. ¿Ok? Si no tenemos los dos puntos, sería pinguino. La U no se pronuncia y la G sería suave, pinguino. Pero en este caso hay que pronunciarla, sería pingüino y escribimos estos dos puntos. ¿Ok? Escribimos estos dos puntos encima de la U. Eso es todo en relación a la G. ¿Vale? En los ejercicios veremos un poco más, practicaremos para que memorizar estos conceptos. Vamos a pasar ahora a la letra H. Bien, las siguientes consonantes son más fáciles que la G o la C. Bien, vamos a trabajar la H. ¿Okay? La H. ¿Qué tiene de particularidad? La particularidad es que la H se escribe pero no se pronuncia. ¿Okay? Sería, no tiene sonido. ¿Okay? Es muy típico en los estudiantes extranjeros cuando pronuncian la palabra hermano, brother, o hermana, sister, dicen hermano, hermano, hermana, ¿ok? Porque en la mayoría de las lenguas la H se aspira un poco, es hermano, hermana. Pero en español nada, ¿ok? La H como si no existiera, hermano o hermano. La siguiente letra es la ñ. Vamos a escribirla en rojo porque es la letra que caracteriza al lenguaje español. Y
La particularidad la hemos escrito aquí como, como letra especial porque no existen otros idiomas, ¿ok? Algunos ejemplos, la palabra niño, ¿ok? No es como la N, nino, no, niño o niña o España o nuestro idioma, el idioma que estamos trabajando es el español, ¿ok? Español. La siguiente letra que vamos a trabajar es la Q, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Qué queremos decir de la Q? La Q pasa un poco como pasaba con esta U, con la G que no se pronunciaba, también con la E y con la I. Entonces tenemos las combinaciones que y qui, y en estas combinaciones no pronunciamos la U, ¿ok? La pronunciación con las dos barras sería que y qui, ¿ok? Es muy común también escuchar a extranjeros diciendo cue o qui, ¿ok? Por ejemplo, la palabra queso, ¿ok? Cheese, o muchas partículas interrogativas, que, ¿ok? Que, o a quién, ¿ok? A veces con tilde porque suelen ser preguntas. Entonces, queso, no cueso, que, quién, ¿ok? Entonces, por eso queremos comentar de la Q que la U no se pronuncia, ¿ok? La U no se pronuncia, es que, ki. La siguiente consonante especial que vamos a trabajar es la R. Muy bien, el sonido R es un poco especial en español, entonces se puede escribir, se puede escribir una o se pueden escribir dos, ¿ok? Muy bien. Cuando se escriben dos, siempre es como un sonido doble, ¿ok? Es difícil para muchos estudiantes extranjeros, ¿ok? Y cuando se escribe solo una, ¿ok? Puede ser sonido simple, ¿ok? Pero también puede ser un sonido doble, ¿ok? Igual que este, ¿ok? Pero, por ejemplo, al inicio de palabra, ¿ok? Al inicio de palabra solo se escribe una, ¿ok? Por ejemplo, ratón, ¿ok? Mouse, el animal, o un nombre propio, Ramón, muchos nombres, Ramón, Ricardo, ¿ok? Son nombres propios que empiezan por R, pero solo se escribe una al inicio de palabra, pero el sonido sería doble, ¿ok? El sonido es doble. Y también cuando se escribe solo una detrás de L, ¿ok? Vamos a ponerlo mejor aquí. ¿Ok? Sería después de LNS, ¿ok? Los tres, como la palabra lunes, después de LNOS, ¿ok? Después de LNOS se escribe una, pero se pronuncia doble, ¿ok? Por ejemplo, alrededor, alrededor, around, ¿ok? De acuerdo. Y cuando se escribe solo una, se puede pronunciar solamente una. En la mayoría de los casos, cuando es una, por ejemplo, tenemos la palabra pero, ¿ok? Que sería but, ¿ok? Y la diferencia de la palabra perro, ¿ok? Que sería dog, de animal. Entonces,
la particularidad de la R que mucha gente tiene dificultades para pronunciar, porque no es fácil roll la letra, la lengua. Muy bien, con esto tenemos un poco más idea. La siguiente letra que vamos a trabajar es la V. ¿Okay? La V, ¿por qué es especial? Porque desde hace 20 años la Real Academia de la Lengua dice que la V se pronuncia igual que la B. ¿Ok? No hay diferencia. Y eso es algo que es importante recordar para entender. Mucha gente, cuando aprende este día de la semana, viernes, ellos crean la imagen mental viernes. Y no entienden a las personas cuando hablan, ¿ok? Porque aprenden las palabras ellos mal. Entonces, importante, la V siempre se pronuncia como una B. ¿De acuerdo? Y en la siguiente página vamos a trabajar estos dos sonidos especiales en español. Bien, estos dos sonidos especiales que no representan una letra o están representados por dos letras. El primer sonido que vamos a trabajar, estas dos barras representan la fonética y este es el símbolo internacional de la fonética. Pero se escribe dos letras, la C más la H. Okay. La C no es como una C, ni seguida de A o U, ni seguida de I, y la H no es muda. En este caso representa este sonido y una palabra, por ejemplo, chorizo. ¿Okay? Chorizo. Así se escribe y este sería el símbolo fonético. Y el otro sonido especial en español es esta doble L o L, que la representación fonética sería algo así. Y tenemos palabras como llorar, to cry, o llover, to rain. Muy bien, ¿cómo se pronuncia esta doble L? Mi consejo es que la doble L la pronunciemos un poco más fuerte, como la letra Y. Y eso es lo que hace más del 90% de los hablantes de español, tanto en España como en América Latina. ¿Ok? No hay distinción entre la doble L y la Y. Hay diferentes formas en Argentina, en algunas zonas de España, pero casi nadie pronuncia la L con este símbolo que sería el símbolo internacional. Nadie dice lluvia, lluvia. Y cuando los estudiantes extranjeros intentan hacer ese sonido, muchas veces es más difícil de entenderlos. Por eso, mi consejo es pronunciar como un poco más fuerte, como llorar, llover, ¿ok? Y de esa forma es más fácil que nos entiendan, que es el objetivo, ¿no?, de la comunicación. Así ganamos confianza y poco a poco vamos hablando más. Muy bien, eso es todo de la fonética. Muy importante al principio, cada vez que aprendamos palabras, intentar saber cómo se pronuncia, recordar estos pequeños trucos. Hemos dicho que siempre las vocales se pronuncian de la misma forma y había algunas consonantes, la C y la G, que se pronuncian de forma diferente dependiendo de la vocal que la acompañan. Después las otras que hemos estudiado es la H, que no se pronuncia, la ñ, que es especial, y poco más. ¿Ok? La R también es especial. Pues muchas gracias y espero que os haya gustado y que sigáis con ganas de aprender más español. Un saludo.